Hoy les llevo la segunda parte de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios. Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. El lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros los que estamos en camino de salvación es poder de Dios. Lo dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría que yo entiendo de Dios. La sabiduría de Dios, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dos personas están en conflicto. Voy a colocar aquí las dos sabidurías, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces, dos personas están en conflicto. Alguien llega a intermediar en ese conflicto, pero ese alguien utiliza la sabiduría humana, que dice: no, esto hay que llevarlo a la justicia porque es que, mire, esto es grave, esto no sé qué. Pero la sabiduría de Dios no es llevar a la justicia, es resolver el problema entre esas dos personas. Cuando Dios dice, si vas por el camino, pues te encuentras más o menos con la persona con la que tienes un conflicto, entonces dice, arregla primero con esa persona ese problema que tienes. No sea que los alguaciles te lleven preso a la cárcel. Entonces, primero arreglar el problema con la persona para evitar eso. Es decir, yo debo arreglar el problema con esa persona para evitar ¿qué? Para evitar ir a la cárcel. Para evitar un problema más grave. Esa es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría del hombre es la cárcel. Si te hizo, o mátalo, o acaba con él, o destrúyelo. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios es resolver el conflicto entre las dos personas, ponerse de acuerdo para que aquello no siga. Ahora, si tú hablas con esa persona, pero esa persona no te escucha, ya eso es otro problema. Ya sí te toca utilizar la justicia para que resuelva el problema. Pero si los dos se ponen de acuerdo, ¿para qué ir a la justicia? Esa es la sabiduría de Dios, diferente a la sabiduría humana. Entonces, continúo aquí. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha hallado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado. O sea, a este Cristo, ¿verdad? Se lo muestro aquí. A Cristo crucificado. Eso hacía Pablo. Entonces, hoy puedo decir que esos judíos y esos griegos son los protestantes de hoy. Ellos no creen en esto. Ellos no creen en la cruz. Y si no creen en la cruz, ¿cómo creen en Cristo? ¿Cómo creen? Por esa razón es que Dios dispuso el mensaje mandar, pero para aquellos que lo entienden. Pero aquellos que no, se quedan sin el mensaje. Entonces, Dios manda el mensaje a través de los apóstoles, a través de Pablo y de todos aquellos el cual Cristo utilizó, Dios utilizó, ¿para qué? Para llevar la palabra. Aquellos que le entienden
pues se salvarán. Pero aquellos que no le entiendan terminarán en otro lugar. Pero, ¿qué buscan aquellos, qué buscan los judíos? Los judíos buscan milagros. Están como los fariseos que le preguntan, que le dicen a nuestro Señor Jesucristo: muéstranos un milagro. Jesucristo no les da nada. ¿Por qué? Porque quieren conocer las cosas a través de milagros. Nosotros nos hemos acostumbrado que si no vemos milagros, no vemos a Dios. Que si Dios no nos hace un milagro, no creemos en Él. Que si Dios no nos da tal cosa que le pedimos, no creemos en Él. Es que Dios no está para condiciones. Dios está para escucharlo, para quererlo y amarlo, para tener una confianza en Él y una comunicación con Él. Ahora, los otros piden sabiduría. ¿Será que Dios le da sabiduría a aquel que no se la merece? Y por eso dice aquí: dice, Dios ha decidido salvar a los creyentes, a través de un mensaje que parece absurdo. ¿Y cuál es ese mensaje? Es el Evangelio. Ese es el mensaje. Y a algunos les parece absurdo. Algunos dicen: pero ¿y eso para qué? ¿Eso sí te salva? ¿O eso sí salva? Es la pregunta que hacen. Pero jamás en la vida han leído la Biblia, la han tomado y la han leído para saber si salva o no salva. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Mientras aquellos piden una cosa, piden la otra, nosotros creemos en Cristo. Nosotros creemos en la cruz. Nosotros creemos en el Evangelio. Mientras aquellos rechazan la cruz, nosotros la recibimos. Mientras aquellos dicen que Cristo no es Dios, nosotros creemos que es Dios. Mientras aquellos dicen que Jesucristo es un ángel, nosotros creemos que no lo es. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Que para los judíos es una piedra en que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Pero para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, es Cristo, es poder y sabiduría de Dios. Entonces miren, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿O de quién habla Pablo? Pablo habla de Cristo. ¿Quién deja el mensaje? ¿Quién puso el mensaje en las manos de los apóstoles y de Pablo? Cristo. ¿Quién se hace conocer como tal? Cristo, a través de los apóstoles y de Pablo. Entonces, pero aquellos que no lo aceptaron, los judíos y los griegos, no aceptaron el mensaje de Dios, ¿cómo tienen la salvación? Porque ellos querían era ver milagros. Ellos querían que les dieran milagros constantemente, como hoy. Hoy, ¿qué piden? Milagros. Usted nunca se arrodilla ante Dios para decirle: Dios, perdóname por mis pecados. Perdona mis pecados. Ayúdame a ser una persona buena, noble. Siempre para pedir. Es que, Señor, es que mira, necesito comprar tal cosa y necesito plata. Necesito ganarme un chance, o necesito esto, o necesito lo otro. O necesito ganarme la lotería. Pero nunca arrodillarse para darle gracias a Dios por el nuevo día, por los alimentos que consumimos a diario, por el trabajo que conseguimos. Incluso muchas veces el trabajo lo conseguimos por alguien que nos conoce
y voy y hablo bien de nosotros allá. Y muchas veces ni le damos gracias a esa persona. No le damos gracias a esa persona porque nos ayudó a conseguir ese trabajo. Entonces, esas son las cosas que se deben pedirle a Dios. No dinero. Darle gracias a Dios porque por medio de esa persona tenemos el trabajo. Darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Por qué? Porque por medio de ese trabajo podemos comprar nuestros alimentos, pagar los servicios y todas esas cosas. Darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque tenemos salud, tenemos nuestras piernas, nuestros brazos y podemos caminar y podemos trabajar y podemos ganarnos el pan diario. Darle gracias a Dios por todo eso, pero no le damos gracias a Dios. Somos orgullosos, altaneros, prepotentes, soberbios. Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que el humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que el humano. Basta, hermanos, con que se fijen en cómo se ha realizado su propia elección. No abundan entre ustedes lo que el mundo considera sabios, poderosos y aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido los sin importancia según el mundo, los despreciables, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardar de algo ante Dios, que ustedes los ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora, liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor. Es una gran realidad lo que dice Pablo. Pero nosotros no tomamos las cosas de ese punto, desde ese punto de vista. Siempre estamos pidiendo. Siempre pedimos, como hacen los judíos y los griegos. Los judíos piden milagros y los griegos piden sabiduría. Nosotros debemos pedir, ¿qué? Salud. Darle gracias a Dios por esa salud. Darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Darle gracias a Dios por la casita, donde nos guarecemos del agua, del frío, del sol, donde dormimos, donde acampamos. Darle gracias a Dios porque podemos caminar, porque podemos trasladarnos de un lugar a otro. En cambio, hay personas que no pueden hacerlo porque no pueden caminar, o tienen que andar en una silla de ruedas y tienen que pasar todo el día moviendo esas ruedas para poder trasladarse. Debemos darle gracias a Dios por todo eso, por lo que tenemos, por lo que somos. Pero desafortunadamente solamente pedimos. Pero ¿y qué damos? Si le damos a Dios nuestro corazón, si le damos a Dios el respeto que se merece, el amor que se merece. No lo hacemos, pero sí le pedimos. Y muchas veces hasta le exigimos. Muchas veces le exigimos y lo cuestionamos y todas esas cuestiones, todas esas cosas. Entonces, Dios escogió de entre todas esas personas a los más débiles, aquellos que no tenían nada. Pero, ¿de qué debilidad se refiere Dios? ¿O de qué persona se refiere Dios? Porque muchas veces pudiéramos pensar de que Dios escoge de personas, por ejemplo, ¿qué decían de Mateo? De Mateo, no, de Pablo, de este Pedro, que era un ladrón, o el que era, ¿cómo se llama?, recaudador de impuestos. Y todas esas personas, todo eso que él escogió, eran personas que para aquellos grandes no tenían ningún valor.
Entonces escoge de las personas que no tienen valor para darle que sentir a aquellos que supuestamente tienen valor. Es decir, un ejemplo, tú tienes una empresa y hay una persona en la calle, esa persona nadie la determina, todos lo desprecian, pero tú ves algo en esa persona que a ti te conmueve. ¿Y qué haces? Lo llamas, le haces cambiar esa ropa sucia que tiene, toda reventada, y lo conviertes en un personaje. Lo conviertes en un personaje y lo pones en tu empresa. Le enseñas cómo manejar tu empresa. Y resulta que esa persona es la afrenta para aquellos que se queden grandes. Sacar a alguien que está perdido en la miseria y convertirse en algo importante en la vida para aquellos es una afrenta. Y eso fue lo que hizo Dios. Escogió de aquellos sin valor para darle valor, para enfrentar a aquellos que se creían grandes y que se creen grandes. Y así, hoy en día hay personas que no saludan al otro. No saludan, pasan por el costado de la persona, no son capaces de decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Es más, apartan la cara para un lado. ¿Qué se creen esas personas? Esas personas son insignificantes para ti. ¿Por qué? Porque tú no eres así. Tú saludas, tú eres una persona humilde. Por eso esa humildad te hace un valor grande ante esa persona que se cree grande y que a la final no es nada. Entonces Dios escoge de esas personas y las convierte en suyas para llevar el Evangelio a todas partes, a todas las naciones, al pueblo de Israel, a los gentiles y a las demás naciones. Y se convierten en personajes grandes. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo hace grande. La palabra los hace grandes. Y es afrenta para aquellos que se creían superiores. Entonces, esa es la ventaja de servirle a Dios. La ventaja de servirle a Dios es que uno ya no es parecido a aquellos que se creen grandes. Porque Dios enseña la humildad, enseña el respeto, enseña la dignidad. Dios te coloca en el lugar que te corresponde, mientras que ellos lo colocan en el lugar que ellos quieren. Entonces, Dios pone a su Hijo. ¿Cómo colocó Dios a su Hijo? Lo hizo como, lo hizo débil. Y fue crucificado. Pero se hizo fuerte cuando resucitó. Y le dio esa fortaleza a los apóstoles. ¿Para qué? Para que salieran a anunciar el Evangelio. Si Dios te toma a ti en tu debilidad para hacer lo que Él quiere, te hace fuerte, te hace grande. Y no tienes miedo de nada. Entonces, esa es la ventaja de pertenecer a Dios y de ser de Dios. Es esa. Pero aquellos que se ven grandes te humillan. Pero cuando te humillan a ti, humillan ¿a quién? A Cristo. Entonces, por eso, para aquellos que no creen en la cruz, es una afrenta. Pero para nosotros es salvación. Para nosotros es vida. Es vida eterna. Y yo prefiero quedarme con la cruz de Cristo. Y si es necesario llevarla, siempre, la llevaré siempre. Pero no llevarla así como está aquí, no, llevarla aquí. Soportar todo lo que sea.
con tal de pertenecer siempre a Cristo. Así que hoy todo esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver mañana, si Dios lo permite, porque hay tanto ruido también aquí, gente que sale, gente que llega con la moto, gente pasa carro, otros salen vienen vendiendo sus productos por la calle, y todo eso lo recoge el micrófono y queda grabado en el video. Así que espero que mañana no haya tanto ruido, y si no, tocará ya para el lunes, porque ya desde el lunes comienza la gente a trabajar, ya se acabó el descanso y todo el mundo a trabajar. Ya yo aquí quedo fresco para grabar los videos sin tanto ruido, sin tanta cosa. Les agradezco a ustedes que son la causa de todos estos videos. ¿Por qué? Miren, es una tarea. No lo hago por conveniencia. De pronto algunos pensarán, no, lo hace por dinero, porque por estos videos pueden utilizarlos para comerciales, para la venta de productos y todas las cosas. Pero no es tanto para eso. Es más para llevar un mensaje de amor a las personas, a todos aquellos que ven estos videos. Porque necesitamos eso, necesitamos amor, necesitamos que la gente vaya entendiendo de que la guerra no nos trae nada bueno. La guerra lo que nos trae es muerte, desgracias, niños mutilados, personas mutiladas, soldados mutilados o muertos. Y así, todo eso genera la guerra. En cambio, la paz, el amor, genera vida, genera grandeza, genera desarrollo, genera todas las cosas positivas, porque cuando tú colocas a Dios entre tu vida, todo eso se da de esa manera. Pero cuando no estás Dios en tu vida, ¿qué vienen? Las desgracias. Y yo estoy en este camino, no escogido por mí, porque esa es la verdad. Yo nunca pensé llegar a esto. Yo pensé continuar mi vida normal, pues de pronto tomándome las cervezas. Hoy estuviera tomando las cervezas, hoy o mañana, pero prefiero mejor hacer esto, ocuparme en esto, que irme a tomar unas cervezas que muchas veces caen hasta mal. Sí, y hacen daño, porque hoy en día la cerveza está hecha de unos ingredientes que en vez de ser buenos, son malos. Entonces, yo les digo a ustedes, a todos ustedes, aunque tengo en mi haber ya como 8,000 personas siguiéndome en los videos que mando a todas las redes sociales, donde mando el evangelio explicado con la reflexión, donde escribo mensajes para que la gente los lea, no solamente para que vean las imágenes, sino para que lean los mensajes, porque en los mensajes están muchas cosas que nos dicen a nosotros, aunque las imágenes dan mensajes, pero una imagen también debe ir acompañada de un mensaje. Yo creo que si yo hubiera conocido esto mucho antes, yo creo que de pronto, si en ese tiempo hubiera existido internet, de pronto hubiera comenzado muy temprano en esto, o estuviera de sacerdote, porque me hubiera enterado más de muchas cosas. La Biblia la tuve, pero no era algo que alguien me dijera, estúdiala porque la Biblia te va a enseñar muchas cosas que te van a cambiar la vida, te van a cambiar el rumbo. Pero nadie me lo decía. Iba a la misa cuando estudiaba, cuando estaba estudiando iba a la misa, porque era un compromiso. A nosotros nos decían los maestros, los domingos deben de estar a la misa y deben traer el resumen del mensaje que da el sacerdote
en la explicación del Evangelio, de la palabra. Y por ende tenía que ir a misa. Así que yo le ponía cuidado al sacerdote toda la explicación que daba de la primera, de la segunda palabra, o sea, de la palabra de Pablo o el Evangelio de algunos de los evangelistas. Y yo cuando llegaba a la casa, cogía el cuaderno y escribía lo que había dicho el padre, el sacerdote, de la explicación que da sobre la primera palabra y el Evangelio. Hoy en día ya no se hace eso. Hoy en día no es obligación de que usted vaya a misa los domingos. Los pastores, los maestros, ya no obligan a eso, porque hay otras religiones y porque esas religiones lo impiden. Pero no, si yo soy el maestro y yo soy católico, yo mando a mis alumnos que vayan a la misa el domingo. Y yo voy a misa, por ejemplo, cuando vivía en Nueva Colonia, yo voy a misa un domingo y yo no veo a ningún estudiante en la misa. Y era obligación de nosotros ir a la misa los domingos, obligación. Y el que no iba a misa, el lunes que llegaba a la escuela, lo arrodillaban. Lo arrodillaban porque le preguntaban, ¿trajo el resumen de la misa, de lo que dijo el sacerdote de la misa? No voy a misa. Lo arrodillaban. Ese era el castigo. Pero hoy en día no lo hace. Hoy en día es pecado ir a misa. Es pecado. Pero si supieran que el no ir a misa es más pecado que todas las cosas lo hicieran, fueran a la misa. Porque el que no va a misa los domingos está en pecado mortal. Siquiera los domingos. Pero la cuestión es ir a misa todos los días. A mí me falta todavía para ir todos los días a misa. Hoy sábado voy a misa en la tarde. Y mañana voy en la tarde otra vez. Pero es todos los días. Todos los días. Debe ir a una misa. Ahora, la persona que está trabajando, porque el trabajo le impide, pues los domingos. Los domingos saca el ratico y va a la misa. Pero apaga el celular. Apaga el celular para que nadie lo llame, para que nadie le estorbe. Y así concentrarse en lo que dice el sacerdote. Un buen consejo, eso, vayan a la misa. El buen católico va a la misa todos los días. El buen católico escucha las explicaciones que da el sacerdote sobre la liturgia, sobre el Evangelio que se lee ese día, la palabra que se lee ese día, porque está la primera y la segunda palabra. Hay veces que hay 3 lecturas, primera, segunda y tercera lectura, que siempre el último es el Evangelio, según el evangelista que se tome para ese día. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, los cuide y los proteja.